cualquier tipo de bien que necesites negociar. Contáctanos 314-506-8555. Clasificados 314-506-8555. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar. Salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar. Lunes a viernes, 7 a 8 de la noche. En Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario en el 602-348-0146 o escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Muy buenas noches a toda la audiencia de Sonora 1500 AM, este programa Encuentros con Vilma del Mar. La cita que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche, aquí a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Gracias por ser difusores de este espacio. Ahora nos va a dar Valentina, que está aquí, la información de todo lo que ha crecido las redes, como tenemos de visualizaciones, de seguidores. Entonces eso nos llena de mucha emoción y siempre ustedes difundiendo este espacio. Ya saben, tenemos canal de YouTube para que se inscriban y así podamos llegar con este material que cada uno de nuestros invitados nos aporta a través del espacio. Saludamos en la gerencia al señor Fernando Peláez, David González, director de Sonora 1500 AM, Oscar Perdomo en el máster, en la dirección y conducción, quien les habla, Vilma del Mar. Los invito para que me acompañen con la reflexión del día de hoy. El momento de la reflexión en Encuentros con Vilma del Mar. Regalo para el alma, febrero 5. Si apagara las redes sociales y perdiera mis conexiones virtuales, ¿cómo me sentiría? ¿Qué quedaría de la identidad que construí hacia afuera? ¿Cómo pensaría mi tiempo? Al recordar que soy un alma eterna, las respuestas se vuelven más claras y más sencillas. Bueno, regalo para el alma hoy, 5 de febrero. Y como es jueves jurídicos, en la mesa de trabajo nos acompaña Valentina y también el doctor Dagoberto Carabalí. Como ustedes así lo quieren, va a seguir hablando de el aumento del salario mínimo, cómo nos ha afectado o cómo puede llegar a impactar. Hemos tenido muchos oyentes que se han comunicado al 320-529-6161 hablándonos de esta situación. Pero aquí tenemos al experto, que es el doctor Dagoberto Carabalí. Buenas noches, Valentina. Buenas noches, Vilma. ¿Cómo vas? Muy bien. Cuéntenos rapidito lo de las redes para arrancar ya directamente con el doctor. Bueno, pues para las personas que son nuevas en el programa y también para los que siempre nos han seguido, nosotros estamos en Facebook, en Instagram, en YouTube y en WhatsApp. Aparecemos como Encuentros con Vilma del Mar. El WhatsApp es 320-529-6161. Hemos tenido un incremento de seguidores en YouTube. Hemos tenido un nuevo material cada día. Se está subiendo el material de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche con todos los temas de interés general que tenemos para los oyentes. Hemos tenido un gran avance. Hemos tenido 3.123 vistas en lo que llevamos subiendo el material. Hemos tenido videos cortos también en YouTube con un alcance de 1.5 vistas, que es
1.500 vistas y el incremento de los nuevos seguidores que hemos tenido en nuestro canal. En las redes sociales hemos tenido un incremento de 1.100 visualizaciones, hemos tenido 19 interacciones y hemos subido seguidores a un poco más de los 5 seguidores cada día. Entonces hemos avanzado tanto en el material que se está subiendo como en todo en general. Bueno, muchísimas gracias porque estás a la cabeza de ese equipo que está allí y se está viendo los resultados de la labor que estás realizando. Y también recordarle a la gente que tanto en Facebook y en Instagram pueden encontrar nuestro enlace de nuestra página web, que aparece como encuentrosconvilmadelmar.webnot.com. Ahí estamos, quiénes somos, dónde nos transmitimos el programa, cuál es nuestro trabajo, cuál es nuestro tarifario, si les interesa separar el espacio y dónde nos pueden contactar. Y también recordarle a la audiencia que tenemos un nuevo canal de WhatsApp. Entonces por ahí a las personas que les interese, a los conocidos o ve Vilma, yo me quiero también agregar al grupo de WhatsApp. Vilma les va a estar compartiendo el enlace del canal donde se va a subir todo el material también de la semana, se va a comenzar a compartir videos que tú compartes cada día, oraciones, tips, datos interesantes y también quienes van a estar cada día de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. No, y muy importante porque ahí necesitamos los tips del doctor Dagoberto para también subirlos en el canal porque de verdad que de eso se trata. Doctor, muy buenas noches, qué bueno tenerlo nuevamente en la mesa de trabajo de Encuentros con Vilma del Mar a través de Sonora 1500 AM. Muy buena noche Vilma, muy buena noche a Valentina que nos acompaña hoy en la mesa de trabajo con ese informe ejecutivo y a todos los oyentes, a todos los oyentes y a todas las personas que nos ven a través de las plataformas de streaming. Volvemos ya después de 15 días eternos, porque ya este espacio lo extraño cada vez que no estoy por acá, pero bueno, aquí estamos de nuevo en sintonía con todas las personas y agradecerle pues a todas las personas que han estado pues conectándose y sumándose a las redes sociales de Encuentros con Vilma del Mar, que digamos que ha sido un programa muy muy positivo para las personas. Muchísimas gracias, doctor. Bueno, ¿cómo vamos a iniciar a nivel general todo el impacto que ha tenido y que ha generado desde cuando nos dio la noticia, desde cuando usted tuvo la noticia que le reventó el celular, como nos contaba, porque eso la gente dijo, ¿cómo así? Pobre el doctor, no lo dejaron descansar, me decía una oyente seguidora. No le dejaron las vacaciones en paz. Entonces, sí ha sido un impacto. Y ya como estamos como en terreno firme, ya se puede analizar mucho más y ya se pueden ver los resultados de esa decisión. Efectivamente, pues así es, Vilma. Digamos que las personas han estado muy muy interesadas en estas preguntas. Creo que a usted le han hecho pues toda una base de preguntas ahí. También por favor todos los que nos están escuchando, nos están viendo a través de las plataformas, conéctense y hagan todas sus preguntas. Pueden llamar pues y realizar las preguntas que tienen frente a estos temas. Y digamos que sí, como tal cual se los comentaba ese día, pues esto fue un tema que interrumpió mis vacaciones, pero pues a la final uno ya está acostumbrado a no tener vacaciones en este quehacer profesional, ¿no? Digamos que uno está los 365 días del año ahí activo pues con todas las personas que asesoramos y que respaldamos en todos estos procesos. Y efectivamente pues ya inició febrero, hoy estamos a 5 de febrero. O sea que ya vimos el primer mes del año, cuáles fueron sus resultados, cómo ha sido el movimiento. Y mire que es muy curioso, solamente antes de arrancar pues con las preguntas que de pronto tengan los oyentes por ahí, ha sido muy curioso que aún a estas fechas hay empresas que siguen en la discusión, que para mí es una discusión política, ¿cierto? Donde toman posiciones que van contrarias a la norma, entonces siguen con la posición de que no van a hacer los incrementos de salarios del 23% que estableció el decreto, ¿cierto? Ahora, esa decisión está bien que se tome, o más que bien, digamos que se podría tomar dentro del marco de un trabajador que vengue más de un salario mínimo, porque recordemos que ahí hay un debate constitucional.
o jurisprudencial, pero digamos que frente a las personas que están en un salario mínimo o que quedaron por debajo de un salario mínimo, pues ahí están buscándose un inconveniente o un conflicto futuro, tomando una posición como esa de decir que no van a aceptar o que no van a aplicar el incremento. Entonces mire que estamos en febrero de este año 2026 y aún así hay empresas o empleadores que están en una postura radical frente al tema del incremento del salario. Claro, muy importante lo que usted dice, doctor. Y una de las preguntas que me decían personas muy cercanas cuando hablábamos del incremento y cómo las personas que ganaban un poquitico más del mínimo realmente no tuvieron esa alza. Entonces ellos me dijeron, por favor, cuando vuelva el doctor le pregunta, ¿podemos hacer algo? ¿Podemos reclamar que a nosotros también nos llegue ese incremento como a los que, por decirlo así, racito, tenían el mínimo? Exacto. Eso es una pregunta interesante, ¿cierto? ¿Por qué? Bueno, yo nunca le he preguntado si en este programa nosotros podemos mencionar marcas. Pues menciónala, que de todas maneras nos pasan la factura. Sí, no, no haciendo promoción, ¿sí? Es bueno, lo puede hacer, sí. Listo. Con el respeto que merece la marca y se trata de informar. Ya se lo digo es porque en redes sociales vi que creo que fue el sindicato de las empresas del D1. Ajá, sí. Enviaron un comunicado a la empresa solicitándole que todas las personas tuviesen un incremento del 25%, del 23%, tal cual fue el incremento del salario mínimo, ¿cierto? Pero mire que la postura que señalan en el comunicado es una postura conciliatoria, donde le dice proponemos. Entonces, la pregunta a la que usted me hace, donde me dice que los trabajadores que vengan más de un salario mínimo, ¿qué alternativas tienen para que les incremente ese 23%? Entonces, en un esquema de propuesta y de conciliación con su empleador o su empleadora, claramente siempre se va a poder llegar a ese esquema. ¿Listo? Que es lo que usted siempre ha promovido aquí. Lleguemos a acuerdos, miremos tanto de parte que del empresario como el colaborador. Exactamente. Entonces, digamos que ese acuerdo es un acuerdo que la norma claramente no prohíbe, en la medida en que si una empresa toma la decisión de hacerle un incremento del 23% a los colaboradores que vengan más de un salario mínimo, pues está en total disposición. Recordemos lo que también hablábamos en la charla pasada, donde les decía, si el empresario tenía la capacidad de pagar ese incremento desde el año pasado, pues lo hubiera hecho. En ese mismo escenario, este año también lo va a poder hacer, ¿listo? Ahora, que haya una norma que expresamente lo obligue o la obligue, la respuesta es no, ¿listo? No hay una norma que obligue que el incremento que se genera para las personas que están en un salario mínimo también se aplique para las personas que están por arriba de un salario mínimo. No, digamos que la norma no establece esa condición. Ahora, pero recordemos que bajo una visión constitucional, pues sí existe un escenario donde las personas que devengan más de un salario mínimo, pues deberían de tener un salario móvil, es decir, que su ingreso incremente cada año. Entonces de ahí se toma la teoría donde se señala que al menos ese incremento sea del IPC, que para el año pasado recordemos que cerró en un 5.1. Entonces, a las personas que les incrementó el salario por arriba, que tienen un salario por arriba de un salario mínimo, pues digamos que al menos sí debería haber un incremento al menos de un 5.1%. Claro, es muy importante porque ellos se ponían a hacer cuentas y decían, por ejemplo, los que se ganaban en ese momento 1.800.000, decían, no, pues nos ajustan a 2 millones, que queda más o menos. Ni siquiera. Que ganaba 1.800.000, hablemos de salario, ¿no? Sí. Lo que en algún momento les expliqué, ¿listo? Desde el que ganaba 1.800.000, pues está ganando más de salario mínimo, porque es que porque ahí hay que tener en cuenta algo, y es que el salario mínimo no quedó en 2 millones de pesos, ¿listo? Que mucha gente dice, el salario mínimo ya es de 2 millones de pesos. No. El salario mínimo es de 1.750.000 900 pesos, si no estoy mal, ¿listo? Entonces, ahí, ese es el salario mínimo. El otro componente es auxilio de transporte. Y tengamos en cuenta que no siempre usted va a tener derecho a auxilio de transporte, ¿listo? Entonces,
Y eso es un tema que de hecho es muy interesante. Voy a aprovechar este espacio aquí para explicarlo. Cuando las personas tienen derecho a auxilio de transporte. Entonces recordemos que uno de los elementos que configura el derecho al auxilio de transporte es que usted devengue menos de 2 salarios mínimos. ¿Listo? Entonces, si estamos hablando de una persona que gana 1.800.000, de por sí ya podemos decir, pues bueno, tiene derecho al auxilio de transporte. Pero es que también hay otras condiciones. ¿Listo? Y, por ejemplo, cuando las personas pierden derecho al auxilio de transporte, y es cuando el empleador suministra el transporte. Entonces, digamos que si el empleador es de las empresas donde existe una ruta que recoge al colaborador y lo deja en su lugar también de cercano a su casa o su lugar de domicilio, tampoco tiene derecho a que se le dé ese auxilio de transporte. ¿Listo? Claro, porque lo están subsidiando. Exactamente. Existe también otro elemento que lo menciono solamente porque así lo establece la jurisprudencia y así lo establece el marco normativo, pero no es el más recomendable, y es que cuando no exista la necesidad de que exista un medio de transporte para llegar a su lugar de trabajo. ¿Y cómo se establece esa necesidad? Y es cuando el lugar de cercanía del domicilio del trabajador es tan cercano al lugar de domicilio de la empresa donde desarrolla sus actividades, no existe la obligación de pagar auxilio de transporte. Se estableció un metraje donde la Corte normalmente dice que cuando el trabajador, su domicilio sea 1.000 metros a la redonda, si no estoy mal, cercano al lugar de trabajo. En ese escenario tampoco existiría obligación de pagar auxilio de transporte. Como para darles una idea más clara a nuestra audiencia es, por ejemplo, si la empresa queda en el mismo barrio donde vivo o en el barrio de enseguida, entonces la persona puede desplazarse a pie y no necesita recibir auxilio de transporte. Exacto. Ahora, corrijo el tema para que de pronto no exista un malentendimiento. No es que no necesite, ¿no? Y se lo digo porque es que a veces uno utiliza una palabra y la audiencia... Sí, tiene razón. O sea, porque la necesidad, pues cada quien lo determinará, ¿no? Sino que no está obligado el empleador a darle auxilio de transporte. Perfecto. Pero reitero, en ese escenario, aunque la norma o el marco jurisprudencial lo contempla, mi recomendación es que usted como empleador no lo utilice. ¿Por qué? Porque cuando usted se ampara en ese esquema, al empleador le cargan unas responsabilidades, como las de verificar que efectivamente se está cumpliendo con esa condición. En el momento en que se incumpla con esa condición, es usted quien está incumpliendo la obligación de pagar el auxilio de transporte. Entonces eso le puede generar unas repercusiones adicionales, ¿listo? Pero si usted obviamente tiene todo el esquema para soportar que efectivamente no existe la necesidad, toda vez que la cercanía del domicilio del trabajador es cerca al domicilio de la empresa, y usted tiene todo el esquema para demostrar ese esquema, podría exonerarse del pago del auxilio de transporte. Y en este caso me surge una pregunta, más que me surja, me la hizo una persona que dice: yo trabajo en una empresa, el subsidio de transporte no me lo dan porque yo tengo vehículo, y en ese vehículo me desplazo para actividades de la empresa, entonces me dan un auxilio de gasolina que viene como a suplir lo del transporte. No, ahí digamos que si esa persona devenga menos de 2 salarios mínimos, ¿cierto? Así esté utilizando su vehículo, la empresa legalmente está, o el empleador legalmente está obligado a pagarle el auxilio de transporte. Perfecto. ¿Listo? Que adicionalmente le da un auxilio de movilidad toda vez que está utilizando su vehículo y todas estas cosas. Eso digamos que ya es una política interna, pero frente al marco normativo estaría obligado a pagar el auxilio de transporte. Y para las personas, en este caso, que hay personas que las empresas les dan el transporte, ¿también se les igual se les paga? No. Ya lo explicó Valentina me defrauda. Lo siento, es que me perdí. Porque él lo explicó muy bien. Si la empresa tiene un transporte que lo recoja cerca de su casa y lo deje en su casa, ahí no está obligado a pagar auxilio de transporte. Pero eso cuando es ruta, yo me refiero a... Hay gente que, ejemplo, Vilma trabaja aquí en la red y le dan un carro de la empresa para que vaya y haga vueltas de la empresa, pero también eso se lo gestionan para que vaya a su casa y así mismo vuelva a trabajar.
A eso me refiero. Es el mismo Igual. escenario, es el mismo escenario porque es el empleador quien está suministrando Ujú. el medio de transporte. ¿Listo? Entonces, ahora, y esa pregunta que usted hace es muy profunda. ¿Por qué? Pongamos el caso del mensajero. Ujú. Entonces, el mensajero o la mensajera se le da una moto de la empresa para que haga los mensajes, ¿cierto? O para que reparta pues los domicilios, el delivery. Y adicionalmente se le permite que esa persona se transporte en ese vehículo a su casa. Ese, aunque puede ser un tema ligero de, bueno, pues si usted ya está en el vehículo, vaya, desplácese de su casa y llegue al trabajo. Pero recordemos que como ese vehículo es de la empresa es quien está asumiendo la responsabilidad en el transporte de de ese vehículo. Claro. Entonces pensemos en un caso, y eso que tuvimos un caso en este mismo escenario, y es que se le dio un vehículo al trabajador y por la ligereza se le decía, no, listo, usted puede ir a su casa y no hay problema, y lo importante es que cumpla con sus actividades. Llegaban los fines de semana y obviamente esa persona pues salía, y al salir también utilizaba ese vehículo. Una persona que transportaba el trabajador en esa moto, lo que hizo fue que tuviera un accidente. Entonces, Gravísimo. ¿qué hizo la persona? El tercero demandó a la empresa porque el vehículo era de la empresa. ¿Listo? Entonces, claro, todo eso fue un esquema de defensa y entrar a un tema judicial, pero mire que en ese caso la empresa tocó que pagar abogados, tocó iniciar, verse inmiscuida dentro de un proceso judicial, producto de que el trabajador un fin de semana, no estando en horario laboral, utilizando el vehículo de la empresa, tuvo un accidente con otra persona. Y ahí yo le complemento, doctor, y me corrige si estoy equivocada. Así no sea fin de semana y así esté en horario laboral. Por decir algo, fue a almorzar a la casa y entonces que yo llevo a la esposa porque tiene cita médica y voy en la ruta. Se accidentan, entonces tampoco puede. Por eso no deben llevar a nadie en un vehículo, sea moto, sea carro, a nadie, absolutamente nadie que no tenga que ver con la empresa. Exactamente. Y esto es un tema que a veces se vuelve muy difícil. Más que difícil, es de mucho control. Como empresas, cuando se suministran pues estos vehículos, es de mucho control porque usted tiene que tener un esquema de cumplimiento. ¿Listo? Lo que llaman compliance. Es decir, usted tiene que organizar todo el esquema para verificar ese trabajador qué destinación le está haciendo al vehículo. ¿Por qué se lo digo? Tuvimos un caso de un colaborador que la empresa tenía estos vehículos grandes que se utilizan pues para transportar mercancía, un furgón pero grande. El hecho es que ese vehículo debía llevar una mercancía para Ecuador, y en la frontera ahí con Ipiales lo paran y le van encontrando 1 kilo de marihuana. Estupefacientes. Exactamente. Entonces arranca el dolor de cabeza. ¿Listo? Claro. ¿Quién ingresó ese producto al vehículo? La empresa entra a tener responsabilidad penal. O sea, entra todo un escenario y claramente cuando digo la empresa entra a tener responsabilidad penal, pues entendemos que la persona jurídica no tiene responsabilidad penal, pero sí el representante legal o propietarios de la empresa que se ven inmiscuidos en estos inconvenientes. Entonces, por eso es que cuando suministramos un vehículo a un colaborador, pues hay que tener todo el esquema de verificación y de cumplimiento. Ahora, yo no estoy diciendo que la empresa inmediatamente o el lugar del empleador inmediatamente va a entrar a ser responsable, no. Porque si usted logra demostrar toda la debida diligencia que ha tenido usted en ese escenario, pues muy seguramente tendrá una exoneración. Pero el problema es cuando no. ¿Listo? Entonces por eso existen todos estos temas de responsabilidad. Y de todas maneras, aunque nos desviamos un poquito del tema, de todas maneras eso conlleva una cantidad de tiempo, de recursos y pues lo mejor es evitar todas estas situaciones. Entonces retomemos lo del salario, el aumento del salario con sus pros y con sus contras. Eso. ¿Qué más le han preguntado Bueno, por ahí? Otra de las preguntas que tenía era que no les quedó muy claro a las personas que, digamos, trabajan por horas o trabajan medio tiempo. En este caso, por ejemplo, las colaboradoras en oficios varios, ¿no?
Entonces que le reducen el tiempo, que ya no pueden ir toda la semana o todo el mes, sino 2-3 días por esa razón. Allí, ¿cómo se les hace el aumento o no se les hace aumento? Más de una persona me preguntó eso. Ya. Digamos que eso tiene dos escenarios. Uno, que es el social. Claramente aquí podemos entrar a conversar sobre el tema de lo social y en el impacto que genera frente a las personas del servicio doméstico. Mire, es que antes a mí me contrataban toda la semana, ahorita me dicen que solamente vaya unos días y demás cosas. ¿Listo? Claramente eso habrá generado un impacto para algunas personas, habrá generado otro para otras personas. Pero, viéndolo desde el punto de vista normativo, ¿qué dice el Código Sustantivo de Trabajo? Y es que a igual trabajo, igual pago. ¿Listo? ¿Qué quiere decir eso? Si usted trabaja las 44 horas semanales, es decir, y estamos hablando de un salario mínimo, usted como mínimo debe percibir un salario mínimo. ¿Listo? Entonces, ese es el escenario. Ahora, pero entonces si no trabajo las 44 horas semanales, sino que solamente trabajo 22 horas semanales, ¿también me deben de pagar 1.750.000 pesos? La respuesta es que no. ¿Listo? ¿Por qué? Porque está trabajando la mitad del tiempo. Entonces, pero esa mitad, ese valor que le están pagando debe equivaler a esa mitad de tiempo. ¿Listo? Es decir, que estaríamos hablando de la mitad, como 800 sí, pesos, 700 y piquito. Exactamente, Sí, que es lo que daría sí, la mitad de esos 1.750.000 pesos. Entonces, si a usted le están pagando esa mitad porque usted está trabajando medio tiempo, también es válido. ¿Listo? Ahora, no es que no trabajo medio tiempo, sino que trabajo 1 hora, 2 horas. Así en proporción lo va a tener que ir sacando. Y es, si es 1 hora, entonces ¿a cuánto equivale 1 hora de salario mínimo legal mensual vigente? ¿Listo? Si se lo están pagando, estamos dentro de la norma. ¿Listo? Ahora, el tema es, y vuelvo y reitero, el tema es, venga, pero es que yo antes sí trabajaba los 7 días de la semana, los 6 días de la semana, ¿cierto? Laborales, y me ganaba mi salario completo. Y ahorita lo que hicieron es que me quitaron otros días y entonces para pagarme menos. Pues no, o sea, no es que en ingreso total a usted le están pagando menos, ¿listo? Pero lo importante es que el trabajo que usted está ejecutando compense o sea igualitario, proporcional con ese salario que se le está, que se ha tasado de 1.750.000. Pues muy importante, y de todas maneras esto ha sido todavía un revolcón, pero bastante fuerte, que yo en todos los sitios, en las empresas, empresarios, colaboradores, uno escucha todo lo que ha revolucionado esto. Y mucha gente dice de manera muy clara y muy concreta, dice, esto lo que hizo fue enredarnos la vida, porque de todas maneras la gente dice, uy, todo lo que subieron, qué maravilla y todo, pero y el trasfondo es bastante delicado. Exacto, pues tanto como enredar la vida, no, pero, o bueno, no lo puedo asegurar, ¿cierto? Lo que sí señala es que sí hubo un impacto, ¿listo? Sí hubo un impacto que, reitero, ¿dónde lo vamos a notar y dónde vamos a ver realmente este escenario? Y es, si quieren, esta conversación la podemos volver a tener por allá en abril, cuando ya haya cerrado el primer trimestre, ¿listo? Entonces, cuando ya tengamos el cierre de marzo, ustedes van a ver que efectivamente se ha generado un golpe en el empleo de los colaboradores, y claramente eso repercute en temas de desigualdad y demás cosas. ¿Por qué? Porque es que, reitero, aquí no podemos ver solamente la cara de quien recibe el dinero. Quien recibe el dinero, excelente, porque está recibiendo 350.000 pesos aproximadamente, listo, de más. Y bueno, ni siquiera, porque cuando se hace el descuento de salud y pensión, pues está recibiendo un poquito menos, pero digamos que ese fue el incremento, ¿listo? Entonces, excelente para esa persona, ¿listo? Pero recordemos que en esa proporción a usted, a quien paga ese dinero, ese empleador o esa empleadora, pues también le están incrementando unos costos y unos gastos. Y lo que yo les decía, o sea, debemos de quitarle un poco el tema, ¿cómo le podemos llamar a esto? Mágico, o el tema ideal, ¿listo? Entonces yo recuerdo que cuando salió el tema, la presidencia de Colombia
indicó, y vamos a sacar un decreto para regular los precios y que el alza del salario mínimo no se vea repercutido en los precios, ¿cierto? Entonces decían, no, pues no digamos esas cosas, ¿por qué? Porque es que yo les expliqué en un momento donde les dije, mire, una de las formas en las que usted va a ver ese impacto reflejado es, usted como empresa va a tener que tomar una decisión, o sube precios para efectos de compensar ese incremento, ¿listo? O busca una gestión de costos que le permita disminuir costos para no verse afectado en su utilidad, o inicia a generar más volumen de venta. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en este tema? Y es que pues tenemos que irnos a la realidad del mercado. Y la realidad del mercado no le dice que cada que usted tiene una crisis financiera, usted sale y le van a comprar más. No, eso no ya quisiéramos, ¿cierto? Eso yo creo que eso solamente pasa en algunos casos específicos en las redes sociales, que vemos mucho emprendedor que ahorita sale ya a decir, mire, tengo una crisis con el IVA y entonces hago una máquina y todas esas cosas, ¿cierto? Pero sí. Eso, ¿cuál es el nequita? Pero en situaciones normales, pues no, usted tiene que hacer una estrategia de venta y tiene que hacer un plan de mercadeo y demás cosas para poder aumentar sus ventas o aumentar su utilidad. Entonces, en ese escenario, pues el que a usted le digan, le subo los costos, pero también le regulo los precios, pues esto se vuelve un tema inmanejable, que lo único que va a terminar es en el tema de o cierro la empresa o busco qué hacer, ¿listo? Entonces, claro, estamos hablando de un tema especulativo, porque reitero, al final ese decreto no salió donde se regularon los precios, y de hecho tampoco podría hacerse, al menos en materia privada, de que haya un decreto que regule precios en escenarios privados. En escenarios públicos, pues sí, en temas de salud y demás cosas, pero en temas privados, pues no, al menos este no es el esquema de Colombia. Bueno, se nos agotó el tiempo en la primera media hora, vamos al corte, ya regresamos porque le tengo una pregunta muy buena. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario en el 602-348-0146 o escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Todos los jueves por Sonora 1500 AM en el programa Encuentros con Vilma del Mar tenemos nuestro jueves jurídico de 7 a 8 de la noche. Un espacio para resolver tus inquietudes legales. Una tarea que ni ustedes ni nosotros nos podemos perder. Así que recuerden conectarse por el Facebook Live de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. Cierra el... Les recordamos a toda nuestra audiencia que estamos en jueves jurídicos con el doctor Dagoberto Carabalí a través de Sonora 1500 AM y este programa Encuentros con Vilma del Mar. La cita que ni usted ni nosotros nos podemos perder de lunes a viernes de 7 a 8 de la noche. No se olviden, 320-529-6161. Nuestro WhatsApp para que puedan hacer sus preguntas, sus aportes de todo lo que estamos haciendo a través de Encuentros con Vilma del Mar, todas las redes sociales. Bueno, doctor, ahí viene esta bomba, que eso sí fueron como unas 10 preguntas o más, donde decían las personas, vean. Fue el caso de una empresa de textiles donde llevan mercancía para coser, algo así, entonces que tenían 10 empleados, otros donde hacían cajitas de adorno, bueno, así más o menos, donde habían 30, 40, 20 personas. Con lo del salario mínimo, las llamaron y les dijeron, no podemos pagarles a todas. Entonces, ahí sí, como a las más antiguas, a los que más daban rendimiento, las dejaron. Empresas o microempresas donde habían 20 personas, quedaron en 15, en 10, en 12,
y así sucesivamente, muchos casos. Otro que me comentaba era un taller de mecánica. Tenía 4 auxiliares, donde les pagaba el mínimo, entonces ahora me tocó quedarme con un auxiliar o ayudante, y así sucesivamente. Entonces, ¿cuál es la pregunta de estas personas y de estos colaboradores? Ellos comprenden, porque el empresario les dijo, mire, toca pagar esto, no puedo, el trabajo va a ser el mismo, porque no van a recibir menos, digamos, menos camisetas para armar, por decirlo así, o menos motos para arreglar. Pero entonces, entre las personas que quedan, deben hacer ese trabajo. O sea, se deben, como se dice muy coloquialmente, se deben dobletear. Ya no lavo un plato, sino tengo que lavar 4. ¿Cómo hacemos allí? Sí, efectivamente, eso fueron parte de los efectos que generó el tema del incremento, ¿cierto? Y es que, pues si yo tenía una nómina de 40 personas, digamos que mi costo antes del incremento era, no sé, 80 millones de pesos, ¿cierto? Y con el incremento, pues lo que hago es que reduzco personas para que el costo siga siendo de 80 millones de pesos. Eso digamos que puede ser una decisión, y cada quien es de pronto libre de tomar las decisiones que considere dentro de su esquema empresarial. ¿Cuál es el impacto que genera eso al colaborador? Y es que a la final la producción va a seguir siendo la misma. Entonces lo que antes hacíamos con 20 personas, ahora toca que hacerlo con 15, pero como es la misma producción, quiere decir que ese faltante de 5 personas que tenemos, pues lo van a tener que cumplir entre los 15 que quedan, ¿listo? Entonces claramente eso va a ser un efecto, y a esas personas pues muy seguramente no les van a subir el salario más por esa carga de trabajo adicional, ¿listo? Entonces va a quedar simplemente con el incremento que tuvo en el salario mínimo, y eso es un impacto, y eso se va a presentar. ¿Qué es lo que pasa? Y aquí pues algo un poquito del tema jurídico, ¿cierto? Y hablamos más del tema desde el punto de vista directivo. Y es que los empresarios y las empresarias tienen una decisión. Y esto va a ser un comentario no de cara al empleador, sino de cara hacia empresarios y empresarias, ¿listo? Y es, o usted se va a quedar pensando en qué hacemos con el tema del salario mínimo, nos golpeó, vamos a reducir nómina y todas estas cosas, o busca alternativas, porque a la final lo que usted no está haciendo, lo está haciendo la competencia. ¿Sí me va a entender? Total, así es. Entonces aquí va a haber un tema, y es que mientras usted se queda pensando en reducir personal, ¿cierto? Que claramente el reducir personal le va a generar que usted disminuya productividad o capacidad de trabajo, ¿listo? Pues su competencia está viendo eso y está contratando personal para aumentar capacidad y quitarle a usted espacio en el mercado. Entonces, en ese tema es un tema que usted debe de analizar. Ahora, aquí hay un tema que tenemos que ver desde cómo venían las cosas anteriormente. Recordemos que hoy estamos en un mundo donde ya la tecnología ya está en un nivel, mejor dicho, nunca antes visto, ¿listo? Entonces, aquí hay un tema de también usted busca alternativas, listo, vamos a reducir personal, que yo no estoy diciendo que esté bien o mal, estamos hablando dentro de una de las posibilidades que existe, listo, entonces vamos a reducir personal, pero vamos a buscar soluciones de tecnología, inteligencia artificial y demás cosas para suplir esa carga, y no pensar que de los 10 que tenía, reduciendo a 5, y que esos 5 hagan el trabajo de 10, porque muy seguramente usted va a perder competitividad en el mercado, y su competencia está ganando competitividad porque se está dando cuenta de eso, ¿listo? Entonces, aquí es lo que vamos a tener en este tema, y es que, por ejemplo, en el caso que usted me pone de la fábrica, entonces en una fábrica que eran X cantidad de trabajadores, pongámosle 20, y reducieron a 15 trabajadores, ¿listo? Entonces esa fábrica entiendo que se dedicaba al tema de confecciones, ¿listo? Esos 15 trabajadores, así trabajen dobleteados, ¿listo? Tienen una capacidad limitada de trabajo, ¿listo? Así sea que nunca se acuesten, pues solamente van a tener 24 horas de producción, ya, no van a poder hacer más, así sea que nunca cierren los ojos, que eso sabemos que no va a pasar, ¿listo? Entonces siempre va a haber un límite. Entonces cuando usted
saque esa cantidad de personas, esa producción, usted sea como sea no la va a poder suplir. Si mantiene la misma línea de producción o la aumenta, no la va a poder suplir con estas personas que tiene, ¿sí? Entonces ahí es donde usted debe analizar esta decisión que estoy tomando, si es la más acertada. ¿Listo? Porque puede ser que por pensar en el tema de la disminución del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, estoy perdiendo capacidad de producción y estoy perdiendo competitividad en el mercado. Y adicionalmente su vecino se está dando cuenta que usted está perdiendo eso y está yendo a conquistar ese mercado que usted está dejando libre. ¿Listo? Entonces ahí es donde tenemos que analizar el tema de o nos quedamos pensando en el tema del salario mínimo o vamos evolucionando a buscar otras alternativas. Y vuelvo y reitero, no estoy diciendo que la reducción de personal no sea una alternativa. Ok, si usted la tomó, sí, pero no piense que encargar solamente esa carga laboral a los demás trabajadores porque va a perder competitividad. Bueno, dice Nadia desde Bogotá, muy bueno el programa. Por favor, en este caso, de pronto, para uno cumplir con los colaboradores y digamos buscar alternativas como lo expresa, los bancos estarán prestos a ayudarnos con préstamos y cosas así. Excelente pregunta. El problema es que no tengo la respuesta porque no soy banquero, ¿cierto? ¿Cómo así que no tiene respuesta? Pero no, puede ser una posibilidad, ¿no? Soy banquero, como ustedes saben que en el tema de los bancos se maneja una premisa muy extraña, y es que le prestamos al que no necesita plata, ¿cierto? Entonces, ¿por qué? Porque cuando usted va a pedir un préstamo, cuando usted va a pedir financiación, le dicen, pero es que usted no puede estar mal, porque si está mal, entonces no le prestamos. Entonces uno dice, bueno, ¿cómo así? Se supone que uno va a ir a buscar plata es cuando está en una situación financiera cuando la necesita. Exactamente, ¿cierto? Entonces, pues bueno, digamos que ahí ya habrá que revisar el esquema. Lo que sí les recomiendo, por ejemplo, es estar muy atentos a los programas de apoyo a emprendimiento, los que Bancolde saca muchos programas de apoyo a emprendedores, la Cámara de Comercio también está muy activa en el tema de apoyo a emprendedores. Hace algún tiempo la gobernación tenía también un proyecto frente al tema de financiamiento y apoyo a emprendedores. Entonces estar muy atento a eso, pero si usted se va a quedar sentado esperando que los bancos tradicionales vengan a salvarlo, pues ahí no sé, no le puedo dar la respuesta, pero dudaría. Bueno, del barrio Floral y Aday, estoy activa en sintonía. Muy bueno el programa y muy productivo. Bueno, gracias. Gracias por estar en la sintonía. Bueno, y ya como para ir cerrando, entonces, esperar el primer trimestre. Ahí es donde se puede hacer un balance como a nivel general. Eso, ¿por qué? ¿Por qué se lo digo? Porque es que recordemos que siempre hay personas que actúan bajo el impulso, ¿cierto? Entonces, ¡pum!, incrementó el salario mínimo y... ¿Sería que eso le pasó al presidente? Muy seguramente, ¿cierto? El impulso de la emocionalidad. Entonces, claro, el empresario recibe esa noticia y actúan bajo el impulso, hay que sacar a Pepita, hay que sacar a Juanito y hay que hacer reducción de personal. Pero cuando usted ya inicia a analizar otros elementos de lo que le digo, el tema de productividad, el tema de competitividad, el tema de mercado y demás cosas, entonces usted dice, bueno, aquí ya la cosa hay que analizarla diferente. ¿Listo? Entonces, primer mes, que fue enero, entramos en la etapa de pánico. Y en la etapa de pánico es que muchos tomaron la decisión de vamos a reducir personal, vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro, ¿listo? Segundo mes, febrero, usted ya va a iniciar a ver que las cosas van a tomar un tinte diferente. No estoy diciendo que sea mejor o peor, pero va a tomar un tinte diferente. Y en marzo ya va a haber otro escenario, ¿listo? Entonces ahí es donde vamos a ir sumando o entendiendo los temas. Pero es demás, claramente ahorita hay mucha gente preocupada porque ahorita en 10 días más o menos, 9 días, pues hay que estar consignando las cesantías, ¿cierto? Entonces, pues, tuvimos incremento, tuvimos esta cosa y ahora tenemos que consignar cesantías. Hace 5 días atrás se tuvieron que haber pagado los intereses a las cesantías, ¿listo? Y aquí uniéndolo con un temita tributario, entonces ya en 2-3 meses arrancan temas de vencimientos de industria y comercio, del impuesto de industria y comercio.
y arrancan temas de impuesto de renta. Entonces eso es como que usted arranca aquí, sale aquí, mete aquí, sale aquí. No ha alcanzado a salir de una cuarto, ya está la otra en la puerta esperando. Mi recomendación es no es que no se estrese, sino que no se enfoque únicamente en el crecimiento o en el aumento en el salario mínimo, porque vienen cosas peores. Más complicadas. Eso. Vaya mirando como el panorama a nivel general. Eso, entonces viene también el tema del vencimiento del régimen simple, los pagos, el IVA anual. Entonces son muchas cositas que se vienen, que hay que iniciar desde ya a planificar. Pues planificar no, porque es que ya se viene, usted las tuvo que haber planificado desde antes, pero si no lo ha hecho, por favor siéntese. Ahí en Berkeley estamos totalmente prestos para ayudarle en ese proceso y que usted se organice, porque vienen cosas peores. ¿Listo? Y allí quiero que nos complemente esto, porque también esa era una pregunta. En Berkeley no es solamente está la asesoría de abogados, sino también contable, que es un buen complemento. Háblenos un poquito de eso, porque es interesante que la audiencia conozca esa parte. Eso, recordemos que en Berkeley hay un área jurídica, corporativa y judicial que se encarga de todo lo que son procesos laborales, comerciales y tributarios desde el punto de vista judicial y desde el punto de vista corporativo. Pero también hay otra área que desde donde se maneja todo lo contable financiero y contable tributario. ¿Listo? Es decir, ustedes ahí van a poder buscar todo ese apoyo frente al tema contable financiero, saber cómo están mis números, saber hacia dónde me direcciono. Esa área, digamos que no la direcciono yo directamente, pero hay una profesional excelente que es contadora, especialista en todos estos temas. ¿Y cuándo era que la vamos a tener aquí? Hay que invitarla, Que también digamos que es muy conocedora de esos temas, que la van a poder que va a poder apoyar, y también hay todo un equipo pues muy calificado para acompañar a las personas en todo este tema financiero. ¿Listo? Entonces, claramente a mí también me van a tener ahí dando mis consejos, dando mis guías y dando mis apoyos financieros. Esos tics que nos da aquí en el programa, allá los hace efectivos con los clientes. Eso, y yo recuerdo que una vez nos reunimos con un empresario que me decía: a mí me encanta con ustedes porque ustedes son muy chismosos. Y de hecho la palabra específica, la palabra específica que utilizó, dijo: ustedes son muy metidos. ¿Listo? Y que, ¿por qué lo decía él en ese escenario? Y es porque cuando estamos haciendo las reuniones financieras y de planeación y demás, digamos que uno trata no solamente de dar consejos o guías frente a números, sino que también vamos más allá, a la esencia, a lo que yo les digo: venga, no analice solamente el número que nos creció, sino también vea el impacto en la productividad. ¿Listo? Digamos que cualquier persona diría: pero venga, no se mete ahí porque eso es del administrador, eso es del gerente. ¿Listo? No, digamos que uno también debe de entender eso. Digamos que en Berkeley tenemos una ventaja, que al asesorar a tantas empresas de tantos sectores, pues uno sabe y ha vivido la experiencia de qué es que acá una empresa esté quebrando, qué es que acá otra empresa no tenga cómo pagar esto, que ver cómo hay empresas que han salido adelante con mucha disciplina y con mucha estrategia. Entonces eso le sirve a uno para uno se termina volviendo en el psicólogo, en el consejero. Hay una cliente que queremos y que apreciamos mucho, pero cuando tenemos reuniones con ella hasta llora y se siente, y ahí nos abrazamos todos y nos ponemos a llorar, y mira, pero sabemos que vamos a salir adelante y que podemos hacer muchas cosas para que las cosas salgan bien. Es la parte humana, ¿no? Que no es solamente el servicio y la asesoría como en la parte contable o en la parte de derecho, sino en la parte legal, sino también en ese calor humano y en ese querer que las cosas se den, sea el colaborador o sea el empresario. Exactamente. Saber qué es tener empresa. Exactamente, digamos que también al final uno también al liderar una empresa, pues también padece de todas las situaciones que son normales, que le pasan a todo empresario y a todo. La otra vez una empresaria me decía: es que no tengo para pagar eso y ya no quiero ni contestar el celular, me da pena. Yo le dije: no le dé pena, porque no hay forma de que usted tenga empresa y le dé pena no pagar algo. Es que eso va a pasarle a todo mundo. Listo, lo importante es que usted responda, que usted sea una persona responsable, y recordemos que en el mercado y en el tema empresarial no existe nada más importante que el buen nombre. ¿Listo? Y en todo. Entonces,
que usted no tuvo para pagar una factura, créame que eso le va a pasar al pequeño, al grande, o alguna vez en la vida les pasó. ¿Listo? Sí, Lo sí, importante es que usted no sea irresponsable. Es decir, que usted se esconda, que usted defraude a personas, que usted haga trampa, que usted sea el tramposo del mercado. Eso, digamos que el mercado lo identifica, y usted puede tener dinero, no estoy diciendo que no lo tenga, pero no va a tener ese respeto y ese respaldo. Hay empresarios que han quebrado, que no tienen nada, ¿listo? Pero tienen un buen nombre, y ese buen nombre hace que mucha gente se le acerque, lo ayude, lo y apoye adelante, y ¿listo? salgan adelante. Los mismos colaboradores, de ver la responsabilidad, el cumplimiento. El cumplimiento. ¿Cuántos colaboradores han dicho no, vamos para las que sea, ayudemos, apoyemos, no nos pague esta quincena y pague tal cosa y pague tal otra? Cometí una irresponsabilidad, ¿cierto? De cuando estábamos hablando en una empresa, ¿cierto? Y hay una trabajadora que cometió un error, y yo le dije, no, hay que sacarla. Incumplió, y me dice el empresario, usted tóqueme cualquier persona menos a esa mujer. Esa mujer puede pasar a hacer lo que sea, pero esa mujer ha estado 15 años conmigo aquí en las buenas y en las malas, y hemos pasado de las peores situaciones. ¿Pero por qué? Porque es un empresario que tiene ética, que todas sus actuaciones, que ha pasado situaciones económicas difíciles, pero esos trabajadores aman esa empresa y aman ese líder que tienen allá. ¿Listo? Entonces, esas son cosas que vuelvo y reitero, que es importante que como empresa, la persona que lidera sepa que van a pasar muchas situaciones. Desde Berkeley entendemos muchos de esos temas, y pues tratamos de dar nuestro apoyo desde el punto de vista técnico, pero también desde el punto de vista humano, y es mirar cómo podemos salir adelante. ¿Listo? Y no solamente pensemos en el que le va mal, porque también el que le va bien, y es, venga, usted le está yendo bien, está haciendo todas sus cosas bien, pero hágalas bien. O sea, legalmente, organícese, ¿sí me entienden? Porque es que tener capacidad económica hay veces como que le hace perder a las personas la lucidez, ¿cierto? El rumbo. Exactamente. Entonces creen que porque tienen X o Y cosa, no, yo ya estoy bien. No, usted está a una decisión de perderlo todo, porque está simplemente a 2 o 3 pagos de que el banco le diga, le embargo la casa y se quedó sin nada. ¿Sí va a entender? O está una reforma tributaria, o está a un decreto, una política que usted lo pierda todo. Entonces asegúrese. Y es cómo voy a hacer para que esos bienes los distribuyo aquí, los protejo acá. ¿Listo? O Dios no quiera, alguien está entrando a su negocio y se cayó. La demanda de responsabilidad civil extracontractual. ¿Listo? Entonces usted está a una demanda de perderlo, y puede hacer que usted no tiene un seguro que garantice que si a alguien le pasa algo, pues la aseguradora entra y responde. ¿Listo? Entonces hay veces nos metemos en unas burbujas que creemos que porque el negocio nos está dando flujo de caja, nos está digamos que dando un estilo de vida, pues ya somos inmortales ante cualquier situación. ¿Listo? Entonces eso es de ver que vamos a poderlo encontrar tanto en ese esquema jurídico como desde el esquema contable y tributario. Y eso es lo que me gusta con los invitados que tenemos acá. Mire, se habla de la parte jurídica, la parte legal, de la parte contable, pero también de la parte humana, que no se puede desconocer en ningún ámbito. Y si desde la parte humana manejamos lo jurídico, lo administrativo, lo contable, créanme que los resultados van a ser maravillosos. De verdad que esto es muy importante que lo tengan en cuenta. Doctor, ¿dónde lo pueden ubicar los oyentes, los seguidores que quieran consulta con usted? Ya saben que allá también pueden tener la asesoría contable. Exactamente. Entonces recuerden que estábamos ubicados en la calle 36 Norte, número 2BN 209, barrio Prados del Norte, Centro Empresarial Berkeley de la ciudad de Cali. También nos pueden encontrar a través de las redes sociales @Berkeley Company. Estamos en TikTok, Facebook e Instagram. Los invito a que se conecten allá a TikTok, que el público mantiene muy apasionado comentando y haciendo demás cosas. Sobre todo el público femenino, ya sabemos. Y también a través de las líneas telefónicas, el número de celular 361-7545 o la línea fija con el indicativo 602
la línea 348-0146. Y recuerden que no solamente atendemos de manera presencial, sino también de manera virtual a cualquier parte del mundo. Ahí estaremos atentos. Claramente que vayan a hacer operación en Colombia, ¿no? Porque si van a montar temas de otro país. No es tan fácil. Ahí no ya, es tan fácil. Ahí ya le encontramos los aliados que le ayuden en ese proceso. Bueno. Y un oyente dijo, voy a hacer todo lo posible por este año, reunir ese capital para volverme empresaria, para tener al doctor Carabalí asesorándome. O sea que ya más de una tiene ahí mirando cómo la va a asesorar, doctor. Me encanta que este programa sirva para motivar a las personas a emprender. Ven a mí. Estos temas. Y también, ahí estaremos prestos para ayudarle en todo ese tema para que lo haga bien. ¿Listo? Que esa es la idea. Bueno, doctor, muchísimas gracias. Un mensaje para toda la audiencia a través de esta situación, aparte de que ya que les quede claro que a partir de abril ya se ve con otros ojos todo este revolcón. Sí, no, el mensaje, digamos que estamos tarde, pero todavía lo podemos hacer, y es planificación. ¿Listo? Y digamos que estamos tarde porque eso se tuvo que haber hecho desde el año pasado. Toda la planificación, pero está bien, todavía estamos dentro del primer trimestre del año para que nos organicemos, para que veamos cómo vamos a hacer X o Y operación. Para los que son del régimen simple, yo sé que de pronto de eso no he hablado en ese programa, pero si alguien está por ahí que me escuche y entiende, para los que son del régimen simple, pues ya se nos pasó la primera fecha que teníamos para retirarnos del régimen simple, pero todavía estamos en la segunda flecha para ingresar al régimen simple. ¿Listo? Entonces eso es un tema que hay que revisarlo, muy importante. ¿Por qué? Porque en algunas empresas o en algunas actividades económicas permite disminuir la carga tributaria. ¿Listo? En otros escenarios también estamos todavía listos. Y hay un tema que vamos a iniciar a hablar, yo creo que puede ser el tema de la próxima conversación, y es el tema del impuesto de industria y comercio. Es muy importante. Para el 19. Eso es muy importante, tener el tema del impuesto de industria y comercio, porque ese es un impuesto que hay que tener muy en el radar, que hay que tenerlo muy analizado. ¿Por qué? Que recordemos que cuando hablamos de impuesto de renta, entonces ahí podemos, de nuestros ingresos, pues entonces disminuimos nuestros costos, nuestros gastos, y generamos la renta líquida, y con eso, sobre eso pagamos el impuesto que corresponde. ¿Listo? Del IVA ya habíamos hablado, que no es un impuesto de las empresas y todas esas cosas, y que se cruza entre el IVA generado y el IVA descontable. Pero el impuesto de industria y comercio es un impuesto que grava el total de sus ingresos, y ahí usted no puede restar nada, diferente a unos temas muy específicos como por ejemplo ingresos no gravados o exportaciones. Entonces ahí hay una situación que casi que usted debe de costearlo con el precio de venta. Es decir, si yo necesito vender a este valor, listo, tengo que calcular ese impuesto inmediatamente porque me va a impactar en la venta. Entonces es muy importante que iniciemos a hablar de ese impuesto para todas las personas que se dedican a alguna actividad económica que sea gravada con el impuesto de industria y comercio. Claro que sí. Bueno, para el próximo 19 de febrero estaremos con el doctor Dagoberto Carabalí nuevamente con el tema impuesto de industria y comercio, para el próximo programa. Gracias, doctor, gracias por toda esta información que nos deja. Bueno, que sean muchas más las empresarias que quieran que usted las asesore. Estaremos con las puertas abiertas, empresarias, empresarios, empresarias, a todos, y también colaboradora, persona natural que quiera iniciar a hacer su operación o que tenga alguna duda, ahí estamos para ayudar. Y sigan en TikTok, dice el bien pispo. Gracias, Valentina. Gracias por todo, por toda esa labor con redes sociales. A ustedes, amables oyentes, mañana los esperamos nuevamente. Gracias por estar aquí, por ser difusores de este espacio. Ya saben que este programa queda en YouTube. Sí. Escuche Encuentros Jurídicos los jueves de 7 a 8 de la noche con el doctor Dagoberto Carabalí. Todas sus preguntas tienen respuesta inmediata. Derecho laboral, comercial, tributario, en el 602-348-0146. O escríbanos al WhatsApp 300-361-7545. Llega a Sonora 1500 AM Encuentros con Vilma del Mar.
salud, ecología, emprendimiento, consulta jurídica, crecimiento personal y espiritual, cultura, entrevistas y mucho más. Siempre con profesionales en cada tema a tratar. Dirige y conduce Vilma del Mar, lunes a viernes, 7 a 8 de la noche, en Sonora 1500 AM. Encuentros con Vilma del Mar. Ahora puedes escuchar Sonora en tu celular Android. Descarga nuestra aplicación móvil desde